Buenos días, gracias por participar en esta comunicación que se titula Crónicas y viajes. Nueva York vista por algunos periodistas y escritores españoles a finales del siglo XIX. Una convalecencia por una operación de menisco me impide estar en el aula, pero he querido participar en el congreso con este vídeo que acompaño el texto con algunas imágenes tomadas de las revistas ilustradas del momento, y así los libros de viajes y las revistas serán la guía que conduce esta comunicación. Espero que os guste. A las 8 de la mañana del día 22 de abril de 1893, el capitán de navío José Morgado atracaba en los muelles de Nueva York. Llegaba en un crucero acorazado como respuesta a la invitación cursada por las autoridades norteamericanas de participar en la inauguración del mausoleo al general Grant. Durante su estancia en Nueva York, el capitán español pudo conocer algunas costumbres americanas que contrastaban con los hábitos extendidos en su país de origen. En la fiesta ofrecida, Morgado conversó con una dama y comprobó que no era ni arisca ni desenfadada, según los estereotipos más difundidos en Europa acerca de las mujeres norteamericanas. Con este agradable encuentro, el marino español constató que las damas neoyorquinas se distinguían por su gentileza y amabilidad, y que la especial educación de la mujer americana les permite abordar toda clase de conversaciones. Una sorpresa que mostraba la diferente percepción de la feminidad y la masculinidad que existía a ambos lados del Atlántico. Este contraste no solo señalaba el rol desempeñado por el sexo femenino en el Nuevo Mundo, sino que interpelaba acerca del papel que la mujer ocupaba o podía ocupar en la sociedad española, y así lo dejó transmitido el capitán del navío. Aquella conversación vespertina permitía que ambos asistentes pudiesen cotejar las diferencias existentes entre ambos mundos. Precisamente este era uno de los frutos del intercambio cultural que los viajes facilitaban y que los escritores recogían en sus publicaciones. En los libros de viaje no solo se narraban paisajes descubiertos o cosas pintorescas. Al narrarlos, se ponía en juego también las propias ideas, las propias costumbres, las convicciones, los modelos culturales, la propia identidad. Cuando un español llegaba a los Estados Unidos para narrar su experiencia viajera, el viejo y el nuevo mundo entraban en contraste. Dos modelos culturales cuyo encuentro fue recogido por diversos autores hispanoparlantes que se acercaron a Nueva York y que nos han dejado sus impresiones de la ciudad. Son muchos estos libros. No voy a hacer ahora una reseña porque en esta comunicación el espacio o el tiempo es muy breve. Pero vamos a desgranar algunas de las ideas fundamentales que aparecen en todas estas obras que podrán cotejarse en la publicación próxima. Los españoles que llegaron a Nueva York a lo largo del siglo XIX se sentían fascinados por una ciudad tan inmensa como dinámica. En sus crónicas mostraron la admiración por los amplios espacios interiores y por las magnitudes de unos edificios que se iban levantando a un ritmo vertiginoso. Por todas partes se construyen casas, se reedifican manzanas enteras, se elevan magníficos hoteles, relataba con asombro Ramón de la Sagra en 1835. Todo allí es grande y suntuoso, confesaba medio siglo después el periodista asturiano Manuel Fernández Juncos. Una visión compartida por todos los viajeros españoles que transmitieron de diversas maneras la sensación de estar ante una ciudad grandiosa, cuya primera impresión tenía, en palabras del citado periodista asturiano, mucho de alucinación y aturdimiento. Pero no todo era magnífico. Junto a la grandeza y la vitalidad de una metrópoli que asumía el liderazgo económico de los Estados Unidos, los viajeros españoles también descubrían que la miseria más espantosa y todos los grados de crimen tenían allí su morada. En su guía de Nueva York, Álvarez y Grediaga subrayaban los contrastes de una ciudad en la que convivían barrios conformados por casas mezquinas, lóbregas y mal configuradas, con otra zona aristocrática, tranquila, grave, silenciosa, pero bonita, acicalada y elegante. En sus calles cohabitaban el lujo con la miseria, avenidas fastuosas junto a rincones putrefactos y malolientes. Un contraste que dejaba una impresión amarga a quienes llegaban a la ciudad con el deseo de admirar sus maravillas y se llevaban, en palabras de un autor, un chasco muy solemne. Sin duda, el amplio desarrollo experimentado por las infraestructuras era otro de los avances que los viajeros hispanoamericanos más valoraban a su llegada a los Estados Unidos. Unas obras en las que se mostraba la capacidad de progreso que tenía el pueblo norteamericano. Eduardo Molina recogía en su guía ilustrada de la ciudad la importancia de las comunicaciones interiores, haciendo hincapié en la trascendental misión desempeñada por los ferrocarriles aéreos que se habían inaugurado en los años 70. Estas líneas elevadas convirtieron a Nueva York en la ciudad con los medios de comunicación más abundantes y perfeccionados que los de cualquier capital europea, apuntaba este autor.
También los viajeros llegados en los años 80 pusieron su mirada en las infraestructuras levantadas esa década, especialmente en el puente de Brooklyn, que fue inaugurado en 1883 y que, según Bustamante, era el más notable de su clase, no solo en América, sino probablemente en el mundo entero. Estas obras se convertían en un símbolo de la audacia del pueblo norteamericano y en una expresión de su capacidad para construir grandes edificios e infraestructuras. En ningún país del mundo, relataba el escritor puertorriqueño Manuel Fernández Juncos, se ha hecho tanto como aquí para suprimir con el vapor y la electricidad el trabajo físico de las gentes. Pero la magnitud de estas obras no siempre iba acompañada de la belleza de su decoración. Muchos autores describían la grandeza de las mansiones construidas en la Quinta Avenida, de los museos y las bibliotecas que adornaban la ciudad. Sin embargo, quienes llegaban desde Europa y estaban familiarizados con la historia del arte se sorprendían por esa mezcolanza de estilos que adolecía de buen gusto. De ello se quejaba Rafael Puig en 1893, al observar atónito la mixtura de escuelas y gustos. Perderá lastimosamente el tiempo, decía este autor, tratando de explicarse por qué se han mezclado en un mismo edificio detalles tan hermosos y bien conocidos con adefesios y composiciones tan extravagantes. Cuanto a las grandes dimensiones de la ciudad y sus edificios, el viajero español también se sorprendía por la intensa vitalidad de sus calles. Los transeúntes se movían deprisa, como buscando aprovechar cada segundo y rentabilizar todo el tiempo disponible. Esta característica era para cuantos visitaban la ciudad una clara expresión de su afición al dinero. Así lo reconocía el periodista español José Monpou al recordar la célebre sentencia de Benjamin Franklin: «El tiempo es oro». Una frase, decía él, que se ha convertido en un dogma para los americanos, que lo viven en un movimiento permanente, que Fernández Juncos calificaba de rápido, constante, acelerado, casi febril. También la infanta Eulalia enfatizaba en 1893 esta cualidad que definía a los americanos como unos negociantes volcados en su trabajo. En cuanto el americano pierde su trabajo, con ello pierde las cualidades de su raza, sin poder adquirir las del país extranjero que ha elegido para vivir. Al mismo tiempo, el escritor cubano Eusebio Guiteras reconocía que en los Estados Unidos cada uno se mide y mide a los demás por su cuenta corriente en el banco. Sin embargo, esta afición a los negocios no anulaba otras dimensiones de la vida cotidiana. Rafael Pombo señalaba que entre los tópicos más extendidos sobre los Estados Unidos estaba la idea de que era un pueblo sin más ley que el interés por el dinero. Sin embargo, decía él, bastaba trepar un día despejado las 308 gradas de la Torre de la Trinidad para ver el horizonte literalmente erizado por 300 macizas torres, ante las cuales ni Castilla la Vieja ni México saldrán muy bien aventajados en el parangón. Este apunte sobre la omnipresencia del hecho religioso en la ciudad era otro de los rasgos que sorprendía a los visitantes españoles. Al desembarcar en los muelles de Manhattan, los españoles que llegaban al Nuevo Mundo se sorprendían por la existencia de una multitud de iglesias de casi todos los cultos, una variedad de confesiones que contrastaba con España, donde no estaba permitida la tolerancia religiosa. Como en este país hay libertad omnímoda de cultos, cada cual puede profesar la religión que mejor le parezca sin que nadie se ofenda por ello. La quietud del domingo se convertía en uno de los tópicos más extendidos sobre la sociedad norteamericana, que repetían de diversa manera todas las guías de la ciudad en español. El domingo en Nueva York, como en todos los pueblos protestantes, es un día consagrado al reposo más absoluto, una especie de protesta contra el movimiento de los 6 días precedentes, afirmaba el periodista catalán José Monpou en 1893 y repetía con palabras similares en Rafael Puig 3 décadas más tarde. Las calles aparecen medio desiertas, apenas se ven circular carruajes, las pisadas de los escasos transeúntes resuenan sobre el pavimento de las aceras con un sonido lúgubre. Sin embargo, aunque la quietud del domingo se había convertido en uno de los rasgos más característicos de la sociedad norteamericana, la pluralidad de naciones reunidas en Nueva York daba a esta ciudad un aire más festivo y agitado que el existente en otras ciudades, porque, como sentenciaba Monpou, Nueva York dista mucho de tener ese aire profundamente triste que se conserva en Filadelfia y, sobre todo, en la estirada Boston. Tras hacer una descripción genérica de un domingo en Nueva York, este periodista catalán reconocía que la llegada de los españoles, hispanoamericanos, franceses e italianos a la ciudad imperial había modificado algunas costumbres y había contribuido a que el domingo perdiera la severidad y el rigor del ascetismo protestante, dando paso a la tolerancia que en dicho día necesita la raza latina.
Los primeros viajes que algunos europeos hicieron a los Estados Unidos estaban motivados por el deseo de conocer los progresos en materia educativa y asistencia social. Así lo hizo Ramón de la Sagra cuando visitó el país con el fin de analizar el modelo social, el sistema educativo y las diversas instituciones filantrópicas. Este escritor confiaba que las anotaciones tomadas en su viaje sirvieran para mejorar su amada patria, y con este propósito presentaba a las instituciones norteamericanas como un ejemplo que había contribuido a la mejora de las condiciones de los hombres desgraciados, desde la infancia a la decrepitud, desde la inocencia hasta el crimen. Pocas naciones habrá en el mundo en donde la educación esté más extendida que en los Estados Unidos, escribían Álvarez y Grediaga en su Guía de Nueva York, pero no menos extendida se halla la beneficencia pública en todos sus ramos, para que nada falte a los indigentes, continuaban estos mismos autores en páginas siguientes. Sin embargo, este aprecio por la beneficencia promovida en los Estados Unidos y la valoración positiva que los diversos escritores mostraban por la acción social de carácter público y privado, se escondía un lado oscuro de la sociedad que ya señaló Ramón de la Sagra en 1835. La plaga de pobres cunde por todas partes de manera alarmante, decía. Esta miseria le causó gran impresión y despertó en él un deseo de conocer los centros de asistencia social como modelos de organización y funcionamiento. Y en este recorrido resulta muy ilustrativo comprobar que a pesar de los cambios sociales, de los avances técnicos, del crecimiento demográfico se reproducen hoy las mismas percepciones de la ciudad y sus moradores, aunque con matices propios de esta época. Una repetición que nace de las lecturas previas, de la asimilación de una serie de estereotipos que se perpetúan con el paso de los años, pero sobre todo esta percepción hunde sus raíces en el imaginario colectivo, que identifica y confronta dos cosmovisiones distintas, la hispana y la anglosajona. Este contraste nacía principalmente de la comparación entre el viejo y el nuevo mundo, entre Europa y Norteamérica, un dualismo al que se sumaron otros autores europeos como el pensador francés Alexis de Tocqueville o el escritor británico Charles Dickens. Pero el deseo que España tenía de asumir el liderazgo cultural en el continente americano hizo que este dualismo acentuara las diferencias entre lo que era conocida como la raza anglosajona y la española. En los libros que hemos presentado se muestra la visión de Nueva York a través del prisma de un ciudadano europeo y español que se acercaba a los Estados Unidos, descubría sus grandezas y sus miserias y las plasmaba en sus escritos. Unos rasgos que han superado el paso de los años y también hoy en los umbrales del siglo XXI, algunos escritores que han dejado sus notas sobre Nueva York coinciden, en muchos casos, con las mismas impresiones de quienes viajaron en el siglo XIX. El tamaño, los contrastes, las infraestructuras o la idea de libertad. Muchas gracias.